Hola amigo, seas muy bienvenido a tu canal, La Palabra. Los estudiosos han considerado el Evangelio de Mateo como una transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, un puente que une el anuncio del reino mesiánico proclamado por la ley y los profetas con el acontecimiento Jesús, como respuesta y cumplimiento de aquella promesa hecha a los patriarcas y repetida por Dios infinidad de veces en la historia de la salvación. Hoy continuamos con el Evangelio de Mateo, que como hemos visto es bien interesante e importante para el cristianismo. Y vamos a fijarnos en dos elementos muy comunes en su Evangelio que tienen que ver con el uso que él hace de la narrativa hebrea. Estos son la gematría o interpretación teológica de los números y su interpretación de las profecías del Antiguo Testamento desde su cumplimiento en Cristo. Vamos a la primera. Como antes he dicho, el evangelista hace un uso muy prolífico de la gematría, porque era un esquema de pensamiento teológico muy habitual en el judaísmo de entonces. De alguna manera, también está presente en Marcos, aunque no con la misma intensidad que lo hace Mateo. Por ejemplo, el sermón de las parábolas tiene 7 de estas unidades narrativas. La parábola del sembrador, la del trigo y la cizaña, la de la semilla de mostaza, la de la levadura, la del tesoro escondido, la de la perla preciosa y la de la red. El número 7 puede significar la perfección en el bien. Por eso Jesús dirá a Pedro que debe perdonar a su hermano hasta 70 veces 7. Pero también la perfección en el mal. Jesús enseña que cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, puede regresar con otros 7 espíritus peores. El Evangelio nos cuenta que expulsó 7 demonios de la Magdalena y la oración del Padre Nuestro tiene 7 peticiones. En la tradición cristiana, el número 7 está presente en la cantidad de los sacramentos, los dones del Espíritu Santo y las 7 virtudes teologales y cardinales. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces es el único que han recogido todos los evangelistas sin excepción. Sin embargo, en Mateo hay 2 versiones diferentes de este mismo suceso. En la primera de ellas, comieron 5,000 hombres hasta quedar satisfechos y se recogieron 12 canastos con las sobras. Y en la segunda comieron 4,000 hombres hasta quedar satisfechos, sin contar mujeres y niños, y de las sobras se recogieron 7 canastos. No voy a entrar en la interpretación del pasaje, ya que para nuestro tema solo interesa advertir que los números 12 y 7 no son casuales. En el pensamiento hebreo, el número 12 está relacionado con la elección. Así, los hijos de Jacob, llamado luego Israel, fueron 12, de los que se formaron las 12 tribus de Israel. Fueron también 12 los profetas menores y 12 los apóstoles de Jesús. El maestro asegura en el Huerto de los Olivos tener 12 legiones de ángeles a su disposición, pero es por supuesto en el libro del Apocalipsis donde encontraremos la mayor cantidad de ejemplos con este número en el Nuevo Testamento. 12 estrellas que coronaron a la mujer, 12 puertas de Jerusalén, 12 ángeles, 12 frutos del árbol de la vida, etc. Otro ejemplo interesante es el de las tentaciones de Jesús ocurridas al comienzo mismo de su ministerio público. Nos dice el evangelista que fue llevado por el Espíritu al desierto y allí durante 40 días fue tentado por Satanás. Las tentaciones fueron 3. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, y todo esto te lo daré si te postras para adorarme. El número 3 está relacionado con lo divino, porque representa la totalidad o la perfección. Dios desciende del Sinaí para entregar la ley al tercer día. Jonás estuvo en el vientre del pez
3 días y 3 noches. El número 3 puede indicar también énfasis, porque en el hebreo antiguo no había superlativo. Por ello el santo, santo, santo de la teofanía del profeta Isaías. Los discípulos más importantes eran 3, Pedro, Santiago y Juan. En el Calvario habían 3 cruces, la de Jesús y las de los 2 ladrones. Cristo resucitó al tercer día después de su muerte. Pablo pone el acento en 3 virtudes cristianas: la fe, la esperanza y la caridad. En el Nuevo Testamento, el 3 está consagrado por la revelación de la Santísima Trinidad. Finalmente, la bendición apostólica tiene 3 momentos importantes: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Mientras que el número 40 representa el cambio de un periodo a otro o los años de una generación. El diluvio, por ejemplo, dura 40 días y 40 noches, de las que emerge una nueva humanidad. Los israelitas están 40 años en el desierto hasta que cambia esa generación infiel. Moisés permanece 40 días en el monte Sinaí. Los reinados de Saúl, David y Salomón duraron 40 años cada uno. Jesús ayunará 40 días porque deja su vida privada y comienza su vida pública. Abundan los ejemplos con esto y con muchos otros números. Ahora fijémonos brevemente en el léxico de Mateo. Aunque las copias más antiguas del Evangelio que conservamos están en griego, en su obra abundan las expresiones semitas, ya que sus lectores son en su mayoría judeo-cristianos. Marcos recoge algunos de estos términos, pero en menor cuantía. Aquí algunos ejemplos: gehenna, rabí, filacteria, diezmos, Elí, Elí, lema sabactaní, etc. En Lucas, este vocabulario está totalmente ausente, ya que sus lectores proceden fundamentalmente del mundo gentil, cuya lengua es el griego, y estas palabras le son totalmente desconocidas. Por otra parte, el evangelista utiliza géneros literarios muy propios del judaísmo, como los paralelismos, que le sirven para relacionar alguna profecía del Antiguo Testamento con su cumplimiento en Cristo. Esta manera de comentar y actualizar las profecías era muy común en la literatura hebrea y se conoce como Midrash. Veamos algunos ejemplos. A Jerusalén llegaron unos magos de Oriente que habían interpretado la aparición en el cielo de una estrella como el anuncio del nacimiento de un rey. El profeta Miqueas había anunciado que en la ciudad de Belén nacería el Salvador, y ellos vinieron para adorarle. En cuanto a ti, Belén Efratá, la menor entre los clanes de Judá, de ti saldrá aquel que ha de ser el gobernador de Israel. Sorprende, sin embargo, el escaso interés de las autoridades religiosas de la ciudad santa por acudir a ver a este niño. Solamente el rey Herodes presta atención al hecho porque lo consideró inmediatamente una amenaza para su reinado. Dice Mateo que el hallazgo supuso para los magos una inmensa alegría y celebra este nacimiento como el cumplimiento de la profecía. Un niño nace en Belén, como lo había anunciado el profeta. El evangelista recuerda que así como ocurrió en Egipto, cuando el faraón ordenó matar a todos los niños hebreos recién nacidos, también el rey Herodes, nuevo faraón, ordena matar a todos los niños. Al verse burlado por los magos, se enfureció mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, según el tiempo que había averiguado por los magos. Siguiendo el hilo de esta historia, el evangelista nos cuenta que José y María tienen que huir a Egipto para evitar que el niño fuera asesinado.
un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y así se cumplió la profecía de Jeremías, que dice: Urías huye a Egipto porque el rey Joaquín lo quiere matar. Una vez que ha pasado el peligro porque ha muerto el rey Herodes, un ángel del Señor se aparece a José en sueños y le dice: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, pues han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, tomó al niño y a su madre y se volvió a Israel. Nuevamente el evangelista relaciona este episodio con la profecía de Oseas: cuando Israel era niño, lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Se podrían multiplicar los ejemplos de esta lectura midrásica que hace el autor del Evangelio. Es bien interesante cómo se sirve de todos los recursos de la narrativa hebrea para presentar a su comunidad cristiana, que como sabemos está integrada en su mayoría por judíos conversos, el misterio de Cristo. Por cierto, y ya para finalizar, es Mateo el único evangelio donde aparece en 2 ocasiones la palabra iglesia. La primera vez, cuando concede a Pedro la autoridad sobre la iglesia y el poder de atar y desatar en la tierra. Y la segunda, cuando enseña sobre el perdón y el papel de la comunidad para corregir y enseñar. Eso nos da una medida que para finales del siglo I, la iglesia cristiana, ya separada de la sinagoga, iba forjando su propia identidad como nuevo pueblo de Dios, a medida que crecía a impulsos de la evangelización. Si te gustó este video y deseas seguir viendo contenido similar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te avise de la próxima publicación. Y comparte con tus familiares y amigos. Me hace mucha ilusión estar cada semana contigo para hablar de la Biblia. Dios te bendiga y hasta la próxima.